El Congreso de Estados Unidos podría aprobar un presupuesto de hasta $100 millones para apoyar el restablecimiento de relaciones entre Washington y Caracas y para impulsar de forma sustancial el proceso de democratización en Venezuela, incluyendo el desmantelamiento del régimen chavista, de acuerdo a un proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2026-2027 que comenzará a ejecutarse a partir de octubre de este año. La propuesta incluye importantes iniciativas que abarcan desde combatir la represión del régimen hasta promover la libertad de información y religión como motores claves de la democratización de Venezuela. Este es el tema de nuestro programa de hoy. El poderoso Comité de Asignaciones del Congreso, que es la entidad congresional que aprueba el presupuesto del gobierno federal todos los años, es decir, el que tiene el poder de la billetera para financiar al gobierno federal, está considerando un ambicioso plan multimillonario para avanzar en el proceso de democratización en Venezuela como no había ocurrido con anterioridad. Según la propuesta de ley de presupuesto para el año fiscal de 2027 en Estados Unidos, que comienza a partir del próximo 1 de octubre, el comité está incluyendo una serie de programas con el expreso objetivo, entre otros, de crear las condiciones para unas elecciones libres, transparentes y justas, según el documento del proyecto. Entre las principales aportaciones está la creación de un fondo de $50 millones para programas de democracia en Venezuela y una asignación solicitada por el Departamento de Estado de $14.3 millones para el funcionamiento y expansión de la Embajada norteamericana en Caracas, incluyendo fondos para apoyar iniciativas sociales y privadas para impulsar una transición a la democracia plena en Venezuela. De forma muy relevante, el proyecto de ley establece que, escuchen bien esto, a más tardar 30 días después de la fecha de promulgación de la presente ley, el secretario de Estado deberá presentar ante los comités congresionales competentes un informe que detalle la estrategia diplomática y económica y de asistencia de los Estados Unidos para apoyar una transición democrática en Venezuela. El informe debe detallar, de acuerdo a este documento, los esfuerzos para ayudar a garantizar elecciones libres, creíbles, transparentes y justas, desmantelar las estructuras remanentes de represión y corrupción asociadas con el régimen de Maduro, apoyar a la oposición democrática y a los actores de la sociedad civil y evitar que los fondos de los Estados Unidos se utilicen de manera que apoye, normalice o legitime la continuación de la estructura de poder de la era de Maduro. Tremendo mensaje. Adicionalmente, según el proyecto de ley, dicho informe del Departamento de Estado deberá incluir parámetros específicos para medir el progreso hacia una transición constitucional y democrática, así como una descripción de los obstáculos para lograr dichos objetivos. En otras palabras, es una propuesta para controlar y presionar una transición democrática en Venezuela, un zarpazo directo al yugular de Delcy y Diosdado, una exigencia del Congreso para poner bajo asedio al interinato y sobre todo dirigido a ponerle obstáculos severos a cualquier intento de continuidad o permanencia en el poder por parte de la cúpula del actual interinato. El proyecto congresional fue presentado por el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, entre otros miembros de ese poderoso comité, lo cual sugiere algo muy importante desde el punto de vista de los congresistas. El tema de la democratización de Venezuela es un asunto de seguridad nacional. Según el reporte del Congreso sobre esta propuesta de ley, el Comité de Asignación estableció que estos fondos deben utilizarse para apoyar programas de democracia en Venezuela con el fin de restaurar las instituciones democráticas, promover la sociedad civil y contrarrestar la represión autoritaria. Muy interesante. Adicionalmente, justificó el reporte del Congreso, estos programas refuerzan la seguridad nacional de Estados Unidos al fomentar la estabilidad regional y respaldar la búsqueda de una gobernanza democrática por parte del pueblo venezolano. El reporte emitido por el comité para justificar estas asignaciones presupuestarias concretas que forman parte de los programas en general
de Seguridad Nacional de Estados Unidos y abarca, por supuesto, muchos otros países, incluye una argumentación que destaca el liderazgo del presidente Trump para darle una mayor prioridad a América Latina en la estrategia de seguridad nacional de Washington. Al igual que con la audaz acción del presidente en Venezuela para destituir al criminal imputado Nicolás Maduro, indicó el reporte, los Estados Unidos están ahora abordando de manera decisiva los desafíos de seguridad más cercanos a su territorio y advirtiendo a los regímenes antiestadounidenses que no se tolerarán las amenazas a nuestra seguridad nacional. La recomendación del comité respalda firmemente dichos esfuerzos, incluido el fortalecimiento de los lazos con amigos y socios en nuestro propio hemisferio para invertir y promover la democracia, los mercados libres, la transparencia, la estabilidad y la cooperación regional. En concreto, la propuesta legislativa para promover la democracia en Venezuela consiste en apoyar iniciativas con el fin de 1. Restaurar las instituciones democráticas, 2. Promover la sociedad civil y 3, muy importante, contrarrestar la represión autoritaria del régimen. No está claro cómo se logrará este objetivo de combatir la represión, pero esta es una tarea que la administración Trump tiene que definir y presentar al mismo tiempo esos planes al Congreso. De acuerdo al proyecto de ley, estos programas refuerzan la seguridad nacional de los Estados Unidos al fomentar la estabilidad regional y respaldar la búsqueda de una gobernanza democrática. El proyecto detalló que los fondos deberán usarse para restaurar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Venezuela, brindar apoyo a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación independientes a fin de que contrarresten la represión autoritaria. Luego destacó la importancia crucial de las elecciones en estos planes de asignación de fondos del Congreso con una declaración contundente que dice así: el comité considera que el único camino aceptable hacia el futuro es una Venezuela libre, lograda mediante el desmantelamiento del régimen y la restauración de una gobernanza constitucional y democrática a través de elecciones creíbles, transparentes, libres y justas. Dos ideas claves resaltan en esta declaración: desmantelamiento del régimen y elecciones libres. En el documento, el comité indicó que celebra la captura del exdictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores para que rindan cuentas ante la justicia de los Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico, poniendo así fin al legado chavista madurista de abusos a los derechos humanos, censura, delincuencia, escasez, corrupción e impunidad. También presentó una recomendación clave: que Estados Unidos debe mantener su compromiso de identificar y rastrear los activos sustraídos al pueblo de Venezuela mediante robo, corrupción, lavado de dinero y otros medios ilícitos. En consecuencia, indicó el reporte del Congreso, el Comité de Asignaciones instruye al secretario de Estado a continuar trabajando para restituir estos fondos al pueblo venezolano que ha sido victimizado por el régimen de Maduro. Además del fondo de los 50 millones de dólares para la democratización de Venezuela, el proyecto de ley incluye otras asignaciones que abarcan otros aspectos dentro de programas dirigidos a combatir el autoritarismo en otros países, aparte de Venezuela, como Cuba y Nicaragua. Venezuela también podría recibir fondos de otros programas para, por ejemplo, promover la libertad religiosa en el mundo, estimado en no menos de 50 millones de dólares en este proyecto de ley, parte de los cuales deberán ser destinados a países autoritarios, lo dice así expresamente el proyecto, tales como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde las comunidades de base religiosas actúan como motores del cambio democrático. Adicionalmente, y esto se hace por primera vez, el comité espera que la administración Trump dedique esfuerzos sostenidos para promover, escuchen bien, la enseñanza sobre los daños causados por el comunismo en América Latina a través de alianzas con universidades con el fin de establecer plataformas de información basadas en investigaciones sobre las prácticas y las víctimas del comunismo y del control autoritario en América Latina, incluidos
los presos políticos. Como ustedes recordarán, por supuesto, el Departamento de Educación de la Florida acaba de aprobar para que los estudiantes de la Florida a partir del próximo año escolar comiencen a recibir clases de anticomunismo, los males que ha causado el comunismo, incluyendo, por cierto, a propio Nicolás Maduro. Estas alianzas para la enseñanza anticomunista deberán aprovechar a los cuerpos estudiantiles latinos para que se desempeñen como investigadores y recolectores de datos, incluyendo a estudiantes que hayan emigrado de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Otro de los programas que recibirán apoyo de fondos es el de las actividades comunicacionales internacionales en América Latina, con énfasis continuo en países otra vez como Venezuela y Nicaragua, donde la censura gubernamental de la cobertura noticiosa, las restricciones al libre flujo de información y la injerencia de países como la Federación Rusa y la República Popular China continúan en aumento. En ese apartado, por cierto, no se menciona Cuba porque Cuba, aparte, también está recibiendo un fondo de 35 millones de dólares para financiar las actividades de radio y televisión Martí y todo este tema de la transmisión de noticias hacia Cuba. El comité también llamó la atención sobre el tema de los médicos cubanos, por cierto, recordando las restricciones existentes a la asistencia destinada a aquellos países y organizaciones que se beneficien del tráfico de médicos cubanos, incluyendo desde luego Venezuela. Finalmente, el proyecto de ley incluyó dos temas importantes: la necesidad de contener la proliferación del tren de Aragua en el hemisferio, para lo cual es necesaria una respuesta coordinada para desarticular sus actividades a través de alianzas diplomáticas con otros países. Y el tema de los desplazados de Venezuela, la diáspora, para lo cual la administración Trump debe priorizar, según el Congreso, programas destinados a prevenir la violencia, el abuso y la explotación, haciendo especial énfasis en la protección de las mujeres y los niños. La propuesta de ley para financiar programas de democratización en Venezuela es sin duda el resultado de un trabajo detallado, de hormiga, que están haciendo varios de los congresistas de ambos partidos que son aliados, que defienden la democratización de Venezuela y que al mismo tiempo han mostrado su rechazo, su oposición a la figura de Delcy Rodríguez y el interinato, entre ellos el propio congresista de Miami, Mario Díaz Valar, que está presentando el proyecto de ley de asignación de fondos. El proyecto está en este momento bajo consideración de la Cámara de Representantes y por los vientos que soplan será aprobado para ser enviado al Senado probablemente en el mes de mayo, y en el Senado, por supuesto, debe también darse la aprobación para que la ley entre en vigor a partir del 1 de octubre de este año. En el pasado, el Congreso ha aprobado fondos para impulsar la democracia venezolana, pero no a este nivel, o a este nivel de envergadura y alcance. Y se trata de fondos que, como ocurría hasta ahora, no podrán ser bloqueados o prohibidos por el régimen, bajo el manido argumento de que tiene procedencia extranjera. Ellos crearon una ley para prohibir el financiamiento extranjero de organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Y, por supuesto, el régimen, como se sabe, ha venido castigando a estas organizaciones que reciben financiamiento del exterior. Sin duda, el régimen no podrá evitar que estos fondos alimenten lo que podríamos llamar como una operación de resistencia masiva para desmantelar al régimen y llevar a cabo elecciones presidenciales, que es uno de los objetivos precisamente del llamado plan de las 3 fases. Una noticia que, en mi opinión, muestra que por diversas vías la presión contra el régimen y por la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela avanzan firmemente a pesar de las apariencias de lo contrario. Hasta aquí mi comentario.